Bienvenido a CreaBits, un espacio de aprendizaje, crecimiento, promoción y prevención de la salud mental, con Juliet Reyes y Camilo Cartagena. Hola, hola, gente bonita, bienvenidos a este tercer episodio del mes del desamor. Y wow, cada semana que pasa, creo que vamos aprendiendo más y más. Y el duelo por ruptura amorosa considero que es el tema más importante en esta semana. Todos son importantes, claro, pero realmente poco se habla de lo difícil y es que hasta desgarrador que puede ser este proceso de la ruptura amorosa, de vivir ese dolor. Sabemos que duelo significa dolor emocional que tenemos que atravesar al momento de terminar o enfrentarnos con este final de una historia que probablemente ha sido buena, feliz, que nos ha traído momentos bonitos. Y quiero contarles que estoy de nuevo con Tatiana Vargas. Hola Tati, ¿cómo estás? Hola Juliet, muy bien, muchas gracias. Tema interesante, como lo dices, importantísimo y difícil también. Hola Camilo, ¿cómo te encuentras? Hola Juliet, hola Tatiana, hola a todos nuestros oyentes. Espero que se encuentren muy bien y estén empezando este lunes con la mejor energía. Y a pesar de que este es un tema complejo y tal vez triste, pues que nos genere un aprendizaje muy bueno y muy importante. Fíjate que este proceso del duelo, como tú bien lo dices, es algo supremamente complejo. Nosotros, aquí los tres, le denominamos el tema le dimos el nombre de montaña rusa emocional porque es una situación tan compleja que no se vive de forma lineal, sino que cada etapa, cada ser humano la vive de una forma totalmente distinta. Y como lo hablamos en el episodio uno, cómo termina una relación va tal vez a dar de alguna u otra forma ese horizonte de cómo se va a vivir el duelo, tal vez la durabilidad del mismo, porque pues indiscutiblemente, como tú lo dices, duelo-dolor, pues entre más dolor exista, pues mayor es la probabilidad de que se extienda en el tiempo. Como bien lo estamos nombrando tú y yo, el duelo como tal significa dolor, pero esto tiene ciertas etapas y vivir cada una de ellas es primordial, es importantísimo que las atravesemos para poder llegar a ese fin. Ahora, que depende de cada persona, su gestión emocional, cómo lo pueda manejar, también influye mucho la otra persona, la expareja, cómo se está comportando en ese momento. Sin embargo, cuéntenos un poquito acerca de cuáles serían esas etapas y cuáles serían las mejores maneras de atravesarlas. Mira que como se dijo en el capítulo 2 de esta serie, cómo manejes el tema después de que la relación se termina también va a ser muy crucial para cómo vas a afrontar el tema del duelo. Porque se supone que dentro de las fases del duelo, la primera es la negación, porque, claro, el ser humano lo primero que va a enfrentarse, independientemente de que la ruptura se dé de una manera sana, que se comunique, que lo hagamos como lo planteamos en el primer episodio, pues indiscutiblemente puede llegar al punto de la negación, después de haber tenido esa conversación, de asumir que todo lo que está pasando es mentira, de que las cosas que están aconteciendo en el entorno no son como parecen y es supremamente importante que la persona, que sería en este caso la parte a la que le están terminando o la parte que está viendo el duelo porque le terminaron, haga todo lo posible por hacerse entender que la relación culminó, porque o si no, puede que la parte de la negación dure mucho más en el tiempo y entonces eso va a retrasar los otros procesos. O incluso mientras está viviendo la negación, puede estar viviendo partes de los otros procesos, pero sin avanzar. Entonces, no imposibilita que en el tiempo, después de que tal vez pase la fase de negación, pues también viva, por ejemplo, si es dentro de la negación vivió tristeza y vivió ira,
pues eso no implica que más adelante no las vaya a volver a vivir, o incluso que más adelante, si no gestiono muy bien el tema de la negación, pueda volver a caer en la negación. Entonces es supremamente importante cómo se maneja esta etapa inicial, pues basados también en lo que habíamos hablado en el capítulo 2, en este tema del contacto cero y todo lo que hay detrás para empezar a darle un proceso al duelo. Es que sí, la etapa de la negación, que es la primera, es lo que comúnmente, ¿no?, pasa y básicamente yo considero que ahí tiene mucha relación este tema de que lo vimos en otro podcast en la semana del contacto cero. Porque si, por ejemplo, hay si la persona que está terminando la relación se mantiene firme y actúa coherente a la decisión que tomó de terminar, entonces no está dando esperanzas o expectativas a la otra persona para que esta negación o esta etapa de negación se prolongue, porque pasa que ahí puedes entrar en ese juego que yo diría hasta cruel de, okey, dije que terminamos, pero yo te sigo tratando de la misma forma, o seguimos el contacto de la misma forma, ahí va a haber una confusión mental para ambas partes. Y ese proceso, primera etapa de negación, va a ser más difícil y tal vez más tardada para atravesar. Claro, y también hay que tener en cuenta, por ejemplo, las personas que deciden saltarse el duelo, porque entonces asumen que dentro de su mismo proceso de negación, porque tal vez ni siquiera es solo negación hacia que me terminaron, sino la negación hacia sus sentimientos, es decir, hacia el no permitirse sentir ningún tipo de malestar. Entonces, asumiendo es que yo soy más fuerte que ellos, no voy a mostrarle al mundo que me derrumbaron, entonces no importa, termina esta relación y bienvenida sea la otra. Esto es muy común, ¿sí? Y esto pues ya está muchísimo más enfocado hacia la dependencia emocional, pero es algo natural, que no está bien, que no es normal, pero se ha naturalizado tanto que terminan una relación y empiezan otra y deciden saltarse los procesos del duelo. Y esto es supremamente dañino, no solo para la persona, sino para las personas con quien se van a involucrar en el futuro. Mientras no puedan sanar las relaciones, van a seguir cargando sobre sus hombros una serie de situaciones supremamente complejas, emocionales, mentales, psicológicas, familiares, que van a ir llevando de relación en relación y en cada relación se van a cargar de más cosas hasta que decidan empezar a trabajarlas. Por eso es tan importante este tema del duelo, porque es que hay que vivirlo. O sea, realmente los seres humanos a ninguno le gusta el sufrimiento. Es que sería irónico decir que debemos amarlo y respetarlo y quererlo porque hace parte de los procesos, sí, somos conscientes de ello, pero no queremos sufrir, o sea, no queremos pasar un proceso doloroso que ni siquiera va a durar un mes o 2 meses. O sea, estamos hablando que dependiendo de la gestión emocional que tenga cada persona puede durar entre 6 meses o 2 años el tema de una ruptura amorosa. Y esto incluye muchísimas cosas que también dije en el episodio pasado y es si tú terminas con tu pareja y tal vez por cuestiones varias, porque hay hijos, porque hay mascotas o porque hay temas de alquileres y tienen que resolver temas de apartamentos, deben seguirse viendo. Esto va a dificultar muchísimo más el tema de el duelo, porque entonces tú cómo le dices a tu cerebro que no entiende qué sí y qué no, que tú ya no tienes una pareja si todos los días te levantas y ves a tu pareja en la sala mientras resuelven un tema X. O si todos los días tú te levantas y tu pareja decide venir a visitar a tus hijos o a tu mascota. A tu cerebro le va a ser muy difícil aceptar que la persona ya no está si sigue en contacto con ella. Entonces por eso entra aquí el tema tan importante del episodio 2 del contacto cero. Pero vivir el proceso del duelo es necesario, no importa cuánto duela, no importa el tiempo que lleve, es necesario hacerlo de principio a fin para poder estar listos, no solo para otras relaciones, sino para poder estar sanos, para poder estar bien y poder estar estables y tomar decisiones correctas de ahí en adelante hacia la parte emocional. Entonces, esa fue la primera etapa, negación. Ahora transitemos hacia la ira, que es una etapa que es muy interesante discutir, porque siento que, por ejemplo, hoy en día hay muchas canciones, ¿no? Que están como populares por los cantantes famosos que hay ahora. Y siento que cuando yo escucho las letras de ciertas canciones, voy a nombrar específicamente, no sé, algunas de Karol G que he escuchado, de Shakira, que todos sabemos como a veces el drama, ¿no? Que hay ahí, el chisme. Cuando tú prestas atención a las letras, pareciera que sí.
que es como que fueron escritas en esta etapa, me parece a mí, porque es donde sale ese orgullo, es donde sale ese ego de la persona y que es algo que estaba mencionando Camilo, que se da mucho, que es natural porque somos seres humanos y tenemos todos un nivel de ego. Entonces pareciera que estas canciones de que hablan de esas rupturas amorosas o de que hubo engaño o lo que sea la situación, pareciera que estuvieran escritas en esa etapa, porque es como, es el mensaje que se da. Hay varias perspectivas, pero básicamente lo que yo escucho que está muy popular o muy de moda ahora es como, no necesitas de nadie, tú triunfas sola, triunfas solo, empoderamiento, pero no es desde una parte a veces sana, sino de una parte desde el ego lastimado, ¿no? Desde el orgullo lastimado, como, no llores por él o no llores por ella, no necesitas. Y siento que esta etapa de la ira, no es que no la debamos atravesar, yo pienso que sí la necesitamos atravesar, es normal, es natural, pero ojo, ¿cuánto tiempo nos vamos a estar parados en esa etapa? Porque a veces la gente se para en esa etapa y ahí se quedó. Y uno ve gente que tuvo una separación desde hace años y siguen hablando de su ex de una forma que uno dice, pero ¿lo superaste o no? Porque se quedan estancados en esa etapa. Sobre todo este tema de la ira se vive mucho cuando se sienten culpas, cuando se sienten responsabilidades o cuando se quiere culpar o responsabilizar a la otra persona. Porque pues es muchísimo más fácil lidiar con ciertos sentimientos cuando tú no te sientes responsable o culpable de ellos. Entonces esta etapa de ira funciona de alguna u otra manera para la persona que lo está viendo como la forma de quitarse responsabilidades de encima, pero si la otra parte tal vez no tiene ninguna responsabilidad porque fue una relación buena, pues tal vez también busca la forma de culpabilizarse, responsabilizarse por no haber tomado ciertas acciones o no haber tomado ciertas decisiones que hubiesen encaminado a la relación hacia otro rumbo, o incluso por no haber tomado la decisión antes de la pareja de haber terminado, porque también muchas veces se puede presentar esta comparativa de, ok, yo también le quería terminar y por qué no le terminé yo primero. Y entonces la etapa de la ira sirve para avivar muchas emociones que estuvieron reprimidas durante la relación. Y entonces es muy bueno que se viva, pero ojo que hay que hacerlo con mucha responsabilidad porque no está bien que tú estés hablando de tu expareja, no está bien que estés difamando de ella o haciendo cosas que le puedan lastimar. Entonces, indiscutiblemente, hay que atravesar la etapa, pero hay que saber hacerlo de una forma muy responsable y muy respetuosa, pero hay que dejar que la ira fluya, bien sea escribiendo, practicando algún deporte, algo que te permita sacar la energía acumulada que genera la ira. Tenemos que aclarar también que no es no hablar del tema, porque muchas personas se pueden liberar de muchos sentimientos, pueden liberar tensiones gracias a poder expresarlo y sí, como tú dices, escribirlo y tal, pero saber con quién hablarlo, también lo que dices tú, Tati, de que si pasa muchísimo tiempo y tú todavía hablas con esta sensación de resentimiento, pues ahí tienes que trabajar algo y tienes que evaluar qué es lo que está pasando dentro de ti. Cuando se pasa esta fase de la ira, ya entramos en la de la negociación. Y esta tiene la particularidad de que entramos en un proceso de mediar contra nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras emociones, para tratar de buscar razones para volver a intentarlo con la persona, ¿sí? Es como si por un momento toda la ira que había en algún punto y esa parte de negación, de la negación volviera a hacerse presente, es como la relación todavía se puede salvar, o sea, no se ha terminado del todo, independientemente del tiempo que haya pasado. Y entonces es esa etapa donde la persona puede entrar a tener esos sentimientos de intentar buscar una solución, precisamente como lo hablamos en el primer episodio. Entonces, si se hablaron y se dijeron las razones, puede que en la etapa de la negociación la persona diga como, ok, las razones por las que me terminaron fueron estas. Si yo las soluciono, si yo las trabajo, puede que vuelva a tener una relación con esta persona. Y esto es supremamente complejo porque es una de las fases. No quiere decir que porque es una fase o porque lo estoy viviendo, entonces es la realidad. No, simplemente hace parte de una de las fases del duelo que es necesario vivir, pero sobre todo que tenemos que entenderla, ¿sí? Porque aquí también como en la ira te puedes empezar a responsabilizar a ti. Entonces, si ves que no hay posibilidad alguna de reconstruir la relación, puede que en esa etapa de negociación empieces a asumir tú toda la responsabilidad de la ruptura.
para quitarle culpas a la otra persona, porque es como si fuese una etapa de idealización tal vez de la relación, donde quisiera ver a la otra persona con la intención de volver, pero si no es posible, entonces la culpa es mía. Yo fui quien hizo las cosas mal, entonces es como tener muy en cuenta, muy presente cuando se vive esta etapa para no cometer errores, porque puedes ir a buscar a la persona, ¿sí? Puedes ir a invadir sus espacios, puedes empezar hay una palabra, se me va en este momento, que es como el satélite, que lo usan muy comúnmente ahora, revisar sus redes sociales, sus historias, estar ahí como bordeando a la persona, a estar alrededor de la persona tratando de enterarte de lo que está sucediendo, y pues la persona puede sentir malestar, puede sentirse acosado o acosada, entonces sí es muy importante que sepamos identificar esta fase para no cometer errores. Lo que tú planteas, Juliet, hablar es fundamental, sí, o sea, es necesario hablar, pero ojo que hay que saber con quién se habla y cómo se habla. Si es con tus amigos o con tu terapeuta, tú puedes expresar lo que estás sintiendo como lo estás sintiendo, porque puedes sentir malestar, tirria y lo que quieras y puedes expresarte hasta con malas palabras, porque es lo que sientes y está bien que lo expreses para que saques eso de ti, pero no es igual que vayas y lo expreses con círculos cercanos de esa persona que no van a entender tal vez que lo que tú estás haciendo es un proceso de sacar todas esas cosas negativas de ti para poder avanzar en tu proceso, sino que pues se va a volver un efecto bola de nieve que va a tener unas repercusiones pues supremamente negativas. Yo esta etapa la veo como la búsqueda del por qué. Claro, porque inconscientemente siento que al encontrar respuestas de el por qué terminamos y por qué podríamos intentarlo otra vez, al intentar estar buscando estas respuestas, inconscientemente estamos también buscando volver, ¿sí? Aferrarme quizás un poco más a la idea de existe una posibilidad, o quizás si soluciono estas razones por las que terminamos, pues vamos a volver, pero también es una negociación en cuanto a mí, depende de cada quien, de cada persona, pero es una negociación en cuanto a me estoy arrepintiendo de esta decisión, pero retomo y digo las razones por las que terminé son totalmente válidas y no quiero tirar para atrás y entro en una negociación conmigo misma. También puede verse de esta manera según cómo lo gestionemos. Sí, es que ahí en esta etapa hay mucho como pensamiento mágico, es decir, am, que hubiera este cuestionamiento que habla Juliet de, o también, ah, es que debí intentarlo más, es que, ¿será que tal vez él o ella sí iba a cambiar más adelante? O es que, o qué pasó, sí, como estas suposiciones que tú, si tú te pones a pensar racionalmente, tú no sabes. Estás gastando tiempo haciendo suposiciones. ¿Qué hubiera pasado si? Eso nunca lo vas a saber. Y así es la vida. O sea, hay decisiones que tú tienes que tomar y solo hasta que las tomas tú sabes qué va a pasar. Si nos quedamos atrapados en esta etapa del y si hubiera, y si no, y si, vas a estar generándote un malestar que no te va a ayudar. Es, a ver, como estamos mencionando, cada etapa es importante y se necesita vivir en cierto tiempo, pero también como en la anterior etapa de la ira, hay unos límites y un tiempo específico para cada etapa, porque definitivamente quedarnos en una de ellas no va a hacer que cumplamos como todo este círculo del duelo. Y siguiendo a la etapa de negociación, entonces acá nos encontraríamos con la depresión o la tristeza, que es tal vez la etapa que más común se siente o se percibe por la misma persona y por los demás, ¿no? Por las personas que lo rodean, es como la más común, como a veces pienso que las personas en general no piensan que hay otras etapas. Entonces, este episodio me gusta mucho por eso, porque nos da información de, hey, no es solamente tristeza después de la ruptura, hay otras sensaciones que se viven. Pero esta etapa de la depresión y la tristeza, pues es tal vez lo más difícil, ¿no? Porque es un dolor que no se
que tú no puedes ir al médico para que te lo curen. No puedes tomar una pastilla para sentirte mejor. Es algo que te despiertas, te acuestas, comes con ese dolor. Es una sensación bien difícil, bien incómoda. Como Camilo decía, a los seres humanos no nos gusta pasar por situaciones dolorosas, no nos gusta sufrir. Entonces, esta etapa la podemos tomar de muchas formas, ¿no? Como hay personas que se pueden literalmente hundir y vivirla y llorar, lo cual es muy sano. Am, pero también se pueden quedar ahí estancados o la otra parte de esa actitud evitativa de no voy a llorar, es que no voy a llorar, no vale la pena. Entonces esa actitud tampoco va a ayudar. En esta etapa de la tristeza, de la depresión, tú necesitas transitarla, necesitas darte el tiempo de llorar, aunque esas sensaciones no nos gusten. Los seres humanos necesitamos transitarlas y necesitamos aceptar que es parte de ser humanos. No necesitamos estar siempre felices. Necesitamos también darle el valor y el significado a esa etapa de la tristeza, porque estabas acostumbrado a una persona, porque le extrañas. Nada de esto es malo, es evidente y no necesitas negarlo, solo necesitas sentirlo y vivirlo. Eso ayuda a que tú como exteriorices esa tristeza. Todo hace parte de la etapa, no es malo que lo vivas y que lo exteriorices. Aquí hay algo muy importante en el tema de la tristeza y la depresión. Yo considero que no debemos reforzar conductas, pero sí debemos vivir los procesos. ¿Con qué hago énfasis en esto? Si estás viviendo la depresión, si estás viviendo una tristeza por una ruptura amorosa, está bien que escuches música triste, está bien que te permitas sentirte triste, está bien que leas cosas tristes, está bien que escribas cosas tristes, porque todo eso es una forma de canalizar la emoción que estás sintiendo. Es supremamente importante, oyentes, que tengan en cuenta que cuando uno experimenta la fase de la depresión, es lo más cercano a tener sintomatología de una depresión mayor. O sea, aquí no es solamente un juego de que me estoy sintiendo triste porque, ay, lo dejaron y pobrecito, está triste. No, o sea, los síntomas se pueden llegar a asemejar a una depresión mayor. Es algo supremamente importante a tener en cuenta porque la tristeza es una emoción que va a durar un momento y desaparece. Puede ser una tristeza patológica o una depresión, que en este caso esta fase se llama así, porque va a durar más de 2 semanas, ¿sí? No va a ser algo que se va a curar de un momento a otro. Estamos hablando de que si es un buen duelo con una persona con buena gestión emocional porque terminó una relación bien, puede durar 6 meses, pero también puede durar 2 años, pero con la debida responsabilidad de no reforzar las conductas que obviamente me van a hacer mantener triste siempre. O sea, si hoy me siento triste y hoy me quiero sentar a escuchar una canción triste, lo hago, pero no todo el tiempo me voy a mantener en ese estado porque evidentemente pues me puede traer unas consecuencias aún mayores. Y es aquí donde cobra gran importancia este episodio y era justamente a lo que me refería al inicio y es que no se le da la importancia, no se le da el reconocimiento que necesita un duelo por ruptura amorosa. La gente normalmente piensa que no se puede comparar con un duelo por fallecimiento, por ejemplo, pero sí fácilmente se puede comparar, que no es lo mismo porque la otra persona decidió irse, mientras que por enfermedad no. Por enfermedad, bueno, simplemente falleció y ya está, es verdad, no es lo mismo, pero a la hora de asimilarlo, nuestro cerebro lo toma de una manera idéntica. Así que la etapa de depresión es la más evidente, tal cual como lo decimos, pero es la etapa donde prácticamente nos va a determinar si nuestra vida realmente vale la pena continuarla, porque es de esa manera que lo vemos, o si simplemente lo sufrimos, sí, lo lloramos, vale, lo gestionamos, mejor todavía, pero continuamos. Y es ahí la diferencia. Mucha gente se sumerge en este dolor y es que está demostrado científicamente hablando de que es un dolor físico también. En nuestro cerebro se activan las mismas zonas que si fuera un dolor físico. Entonces, aquí es determinante, es crucial que lo podamos gestionar. No dejemos pasar por alto este dolor
y esta etapa. Que no es igual al duelo por fallecimiento de un familiar o de una persona, pero sí puede llegar a ser mucho más doloroso que el fallecimiento por un familiar. Y aquí puede mucha gente llegar a preguntarse, ¿cómo así si es que la persona sigue viva? Lo que pasa es que la persona que muere lastimosamente no decide morirse, ¿sí? Eso en los contextos normales. Pero en la ruptura amorosa es una persona que tú amas y que supuestamente te amaba, que de forma voluntaria decide irse de tu vida. Eso hace que el dolor sea mucho más grande, que aceptarlo sea muchísimo más complejo y que el duelo pueda durar entre 6 meses o 2 años versus el duelo que igual en los procesos de duelo suele variar de persona a persona, pero lo ideal sería que el duelo dure un año. Y en eso se tiene estipulado el proceso del duelo por fallecimiento. Un año más o menos debe durar, pero en el de las relaciones de pareja se estipula que puede durar entre 6 meses o 2 años. Ojo que viviendo el duelo, si no se vive y si no se hace de la forma correcta, se puede patologizar y pues prolongarse muchísimos años más. ¿Y cómo se vive la etapa de aceptación, que sería la última, la etapa de culminación, la etapa donde se ve la luz? Esta etapa es muy bonita porque es el proceso donde tú llegas a aceptar que las cosas se terminaron. Es el momento en el que tú de forma consciente aceptas que el ciclo llegó a un fin. Y esto no implica que tú vayas a olvidar a la persona, esto no implica que tú vayas a olvidar los recuerdos que tienes con esta persona, ni que vayas a dejar de sentir ciertas sensaciones o ciertos malestares o incluso dolor o tristeza, no implica esto, pero sí es tu cerebro aceptando que efectivamente la relación se terminó y que las cosas ya no van a seguir, que ya las cosas no van a poder ser. Volvemos a decir algo importante que dijimos al inicio, la fase del duelo todas las personas la viven de forma distinta. Entonces tú puedes pasar de la negación a la aceptación y luego vivir las otras etapas, pero también luego volver a revivirlas porque es un proceso no lineal, es una montaña rusa emocional, recuerden. Entonces, evidentemente, tú puedes aceptar que la relación se terminó, pero esto no implica que te va a dejar de doler desde el momento en que tú lo aceptas. Lo que pasa es que desde ese punto en adelante, cada vez te va a doler menos. Desde ese punto en adelante, cada vez vas a recordar con menos rabia o tal vez con menos tristeza la relación y tal vez, y depende de la relación, claro, con más agradecimiento. Vas a empezar a ver todo con una perspectiva totalmente distinta, que con el tiempo pues te va a llevar a la curación y a la sanación, pero es necesaria la aceptación para que cuando se vuelva, porque ojo, tú puedes aceptar que la relación se terminó, pero volver a vivir las otras etapas. Y si lo analizas bien, te vas a dar cuenta que no van a ser las mismas sensaciones. Cuando transites la ira, seguramente ya no va a haber tanta tirria contra la persona. Cuando transites la depresión, tal vez ya no va a ser una etapa de depresión, sino de tristeza. Y entonces ahí te vas a dar cuenta de los avances que has ido teniendo a lo largo de tu proceso de duelo y cómo cuando llegas a la aceptación, pues ya todo lo afrontas de una forma distinta. A mí me encanta la aceptación porque te pones como una visión de esperanza, de que en algún momento sé que voy a salir de esto y gracias a el tiempo seguramente que lo podemos hacer. La aceptación no puede confundirse con olvidar, porque no se trata de eso, como a veces se escuchan, ¿no? Comentarios como, pero no lo he superado, pero ya pasó tanto tiempo, no lo he superado. Y eso se escucha tanto en rupturas amorosas como en duelos por muerte de alguien. Y es que la aceptación no se trata de olvidar lo que pasó o de negar que hubieron errores. No, no se trata de negar el hecho. La aceptación se trata de decir, hey, pasó de esta forma y le estoy dando un resignificado. ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo voy a vivir diferente? No significa que en la aceptación tú ya no puedas o no debas estar recordando cosas de tu relación pasada. No, de hecho, es el punto ideal para recordar qué pasó, porque ya estás desde un punto más objetivo de las cosas. Y sería muy bueno replantearte, ¿no? Decir, mirar para atrás y decir, no, es que efectivamente estos fueron mis errores o estos fueron los errores de la otra persona, porque no se trata de borrar de mi mente lo que pasó, incluso es imposible, no, no va a pasar así. Entonces la aceptación es más bien el punto en el que tú ya le das también una resignificación a eso que pasó y cómo a partir de eso que viviste, qué vas a hacer diferente después, porque de eso se trata.
aprender, ¿no? Si yo aprendí que este fue mi error, pues lo ideal es que en la próxima relación que tengas tú no vuelvas a cometer ese mismo error. Entonces, esta es la importancia de ese proceso de aceptación. Creo que justamente eso es lo que le da como el valor a haber vivido esta relación que está culminando y al haber atravesado un duelo que quizás fue muy difícil, porque siempre nos va a dejar un aprendizaje, siempre nos va a dejar algo con relación a mí, a mi crecimiento personal, a las próximas relaciones, qué quiero, qué no quiero. Justamente después de este aprendizaje es cuando empezamos a entender que siempre que atravesamos una ruptura o una pérdida, cambiamos, no vamos a ser los mismos de antes. No podemos no podemos volver atrás y ser los mismos. Es imposible porque todo este suceso nos permitió construir herramientas que no teníamos antes y que ahora nos han capacitado para algo mejor, para poder gestionarnos bien de ahora en adelante o para aplicarlos en la relación que venga. Así que llegamos a nuestras cápsulas vitamina. Vamos a ver qué nos tienen el día de hoy. Bueno, como cápsula vitamina, quiero decirles oyentes que tengan en cuenta que el duelo se va a presentar cada vez que terminen una relación. O sea, no es como que voy a vivir mi duelo una vez y de aquí en adelante cada vez que la relación se termine, entonces ya no voy a volver a atravesar este proceso. No, no, indiscutiblemente siempre van a atravesar el duelo. Lo que pasa es que en la medida que tú lo vivas, te permitas sentirlo completamente, vas a ir adquiriendo una serie de herramientas que te van a permitir en el tiempo atravesar ciertas etapas de una manera mucho más efectiva, de una manera mucho más ágil, pero incluso así puede que en el tiempo tengas relaciones que te lleven a un duelo muchísimo más fuerte de los que has atravesado antes, porque cada relación va a ser totalmente distinta. Y como, bueno, lo hemos hablado a lo largo de esta serie, depende mucho de la etapa de la vida en la que estés, asimismo, y cómo termine la relación y el tipo de relación que hayas tenido, pues va a influir directamente en el proceso de duelo que vas a vivir. Entonces, mi recomendación es, si sienten que les está pesando mucho, si realmente sienten que es algo que les está costando llevar sobre sus hombros, que no duden en buscar apoyo profesional. Es importante que si ven la necesidad de recurrir a sesiones de psicoterapia, lo hagan precisamente porque muchas veces solemos contarles las cosas a nuestros amigos y está bien, hombre, son nuestras personas de confianza, pero muchas veces estas personas no saben orientarnos o no saben recepcionar la información que les estamos diciendo y no saben tal vez cómo darle el manejo de lo que estamos esperando. A veces contamos solo para desahogar y a veces contamos con la esperanza y expectativa de recibir alguna retroalimentación. Y depende mucho de la otra persona que, pues, de alguna u otra forma, o nos sirva o nos aumente el malestar. Entonces, sí siento que vivir estos procesos del duelo acompañado de un terapeuta va a ser muchísimo más efectivo y muchísimo mejor porque te va a permitir vivir todo al máximo sin estarte cohibiendo de expresar y sentir todo lo que estás atravesando. Entonces, indiscutiblemente, el pilar de todo esto es vivir el duelo, o sea, no saltar de una relación a otra, que es lo que suelen hacer muchas personas inmaduras y dependientes emocionales, y esto pues va a tener unas serias consecuencias en la vida de esa persona o de esas personas a lo largo del tiempo. Para mis cápsulas vitamina quiero destacar dos puntos. Uno es que trates de memorizar o tener presente las etapas que hablamos ahora, las 5 etapas, y que hagas este esfuerzo de reconocer a medida que pase el tiempo después de que rompiste la relación, que puedas identificar, bueno, en qué etapa. ¿Por qué? Es como cuando vas al médico. Tú vas para que te den un diagnóstico, para saber qué te está pasando. Por ejemplo, no sé si es dolor de estómago. ¿Por qué me duele el estómago? Es para un diagnóstico, porque ese diagnóstico te va a decir cuál es el tratamiento. A esto me refiero en esta cápsula vitamina. Identifica cuál es la etapa en la que estás para que asimismo tú sepas, ok, entonces estas sensaciones que estoy enfrentando son normales porque estoy en esta etapa. ¿Qué debo hacer en esta etapa? ¿Cuál es la forma de gestionar esta etapa en la que estoy? Eso, número uno. Y la número dos es que te rodees en este momento de tu vida
de unos referentes que te aporten positivamente, porque a veces vamos a pedir consejos a personas no adecuadas, porque, por ejemplo, si tú tienes, no sé, un amigo, una amiga, un familiar, que tú evidentemente en tu pensamiento racional sabes que esa persona no es el mejor ejemplo de cómo superar una ruptura y tú vas a pedir consejo, créeme que ahí no vas a encontrar algo que te ayude a actuar diferente a como esa persona lo ha hecho. Entonces tú necesitas en esta etapa rodearte de personas, de referentes buenos para ti, de gente que tal vez haya pasado esa etapa y que tú digas, me parece que esta persona hoy está sana, que lo gestionó de una forma correcta, ¿qué puedo aprender de esa persona? Incluso si no tienes ningún referente a tu alrededor, hoy en día hay muchos podcasts, hay mucha gente que cuenta sus testimonios de relaciones, a mí incluso me he inspirado de gente que ni conozco y que tal vez ni voy a conocer nunca, pero solo por escuchar sus testimonios de vida por los podcasts, YouTube o lo que sea, me ha aportado muchísimo. Entonces, importante, buscar estos referentes. Yo quiero regalarles una cápsula de vitamina súper sencilla que a nivel personal me ha funcionado y es acoger una frase que puedas repetir en bucle y abrazarla muy fuerte cada vez que sienta que no puedo con esta situación, que me está haciendo totalmente difícil o que siento que no voy a poder. Y les voy a dar 3 ejemplos, pero cada quien puede acoger la frase que quiera de acuerdo también a su situación y es, uno, por lo menos, mi salud mental es prioridad. Prefiero mi estabilidad ante cualquier cosa o me elijo mi tranquilidad y sé que voy a estar bien. Y con esto concluimos, gente bonita. Muchísimas gracias por escucharnos, por quedarse hasta el final. Esperamos que pueda ser de mucha ayuda este episodio. Gracias, colegas, por sus aportes. Bueno, queridos oyentes, eh, un mensaje final. Recuerden que todo en la vida tiene un propósito, nada sucede al azar, ¿sí? Si creen en un ser superior, en Dios, en el universo, en lo que crea cada uno, hay que tener en cuenta que estamos donde debemos estar y si la relación se acabó es porque cumplió un ciclo y porque ya definitivamente debemos mirar otros horizontes hacia nuestro crecimiento, hacia nuestras metas, nuestros proyectos, nuestros sueños. Entonces siempre hay que ver todo con perspectiva de no cuestionarnos por qué me pasa a mí, por qué me pasa a mí, sino para qué me está pasando eso, identificarlo y tomar todo como un proceso de aprendizaje y de crecimiento. Nos vemos en un próximo episodio. Juliet, Tatiana, muchas gracias por acompañarnos y a todos los oyentes por quedarse hasta el final. Les deseo una muy bonita semana. Gracias, Juliet, gracias, Camilo, por este episodio. Me gusta mucho conversar sobre estos temas, es información muy importante para las personas que nos escuchan. Esperamos que hayan sido de mucha utilidad y buena semana para todos. Gente bonita, coméntenos qué les ha parecido este episodio, si les ha funcionado, si les ha servido y creen el hábito de escucharnos. Somos Somos Creabits.